El mundo del espectáculo volvió a agitarse tras unas palabras que, aunque pronunciadas con calma, tuvieron un efecto inmediato. Demet Özdemir habló con los periodistas en un ambiente distendido, sin esquivar micrófonos ni miradas. Su tono fue natural, seguro y completamente relajado. Nadie esperaba que una frase tan simple provocara tanto revuelo. Sin embargo, bastaron unas pocas palabras para encender titulares. La actriz dejó claro que no veía motivo alguno para la polémica. Demet Özdemir afirmó con serenidad que irse de vacaciones con su marido es algo absolutamente normal. No levantó la voz ni buscó generar impacto. Sus gestos transmitían tranquilidad y seguridad. La escena contrastó con la reacción posterior del público. Muchos quedaron sorprendidos por la naturalidad de su declaración. Otros interpretaron sus palabras como una postura firme frente a los rumores. La actriz se mostró cómoda frente a las cámaras, respondió sin evasivas y con una sonrisa leve. No hubo tensión en sus respuestas. Cada frase parecía cuidadosamente sincera, pero no calculada. Esa combinación llamó la atención de los presentes. La naturalidad fue el centro del momento. Can Yaman, aunque no estaba presente, fue inevitablemente mencionado. La relación entre ambos volvió al centro del debate mediático. Demet Özdemir no intentó aclarar ni desmentir nada más. Simplemente habló desde su cotidianidad. Para ella, el asunto no merecía más explicaciones. Esa postura fue interpretada como una declaración contundente. Los periodistas insistieron, pero la actriz mantuvo la calma. No cambió su versión ni su actitud. Reiteró que no había nada fuera de lo común. Sus palabras parecían poner un límite claro. El mensaje fue directo y sin adornos. Eso aumentó aún más el interés. En el mundo del espectáculo, pocas cosas se consideran normales. Por eso la palabra normal resonó con fuerza. Demet Özdemir rompió con la narrativa del escándalo. Mostró una visión distinta, más sencilla y humana. Esa sinceridad conectó con muchos seguidores. Otros, en cambio, buscaron significados ocultos. Las redes sociales reaccionaron casi de inmediato. Fragmentos de la declaración comenzaron a circular rápidamente. Algunos aplaudieron su actitud firme. Otros cuestionaron la exposición. El debate creció con cada minuto. La frase se convirtió en tendencia. Analistas del mundo del entretenimiento destacaron el tono del mensaje. No hubo provocación ni desafío, solo una afirmación clara. Eso fue precisamente lo que generó impacto. La ausencia de dramatismo resultó llamativa. En un entorno acostumbrado al exceso, la calma sobresalió. Demet Özdemir ha sido siempre cuidadosa con su vida privada. Por eso, esta declaración marcó un punto distinto. No entró en detalles, pero tampoco se escondió. Eligió la transparencia justa. Ese equilibrio fue valorado por muchos. El público percibió autenticidad. Can Yaman, por su parte, no hizo comentarios públicos. Su silencio acompañó la declaración de la actriz. Para algunos, fue una señal de respaldo. Para otros, una estrategia de discreción. La atención se mantuvo en ambos. Cada gesto comenzó a ser observado. La prensa continuó analizando cada palabra. El contexto, el tono y el momento fueron estudiados. Nada parecía improvisado, pero tampoco forzado. La actriz transmitió seguridad en sus decisiones. Esa firmeza fue clave. El mensaje quedó claro. Con el paso de las horas, la polémica no disminuyó. Al contrario, se transformó en conversación constante. Programas y portales retomaron la frase. El interés no estaba en el viaje, sino en la actitud. La normalidad se volvió noticia. Algunos seguidores celebraron la postura de Demet Özdemir.
La vieron como una mujer segura de su vida personal. Otros esperaban más detalles. Sin embargo, la actriz no añadió nada más. Su silencio posterior reforzó el mensaje inicial. No había nada que explicar. En un entorno donde cada paso se magnifica, la actriz eligió la sencillez. Esa elección fue interpretada como valentía. No todos se atreven a normalizar lo que se cuestiona. Demet Özdemir lo hizo sin titubeos. Eso marcó la diferencia. La historia continuó creciendo sin nuevas palabras. La declaración inicial fue suficiente. No hubo aclaraciones posteriores. El mensaje quedó flotando en el aire, y el público siguió hablando de ello. Hoy, esas palabras siguen resonando, no por el destino del viaje, sino por lo que representan. Una postura clara frente a la curiosidad constante. Demet Özdemir dejó un mensaje sencillo, pero poderoso. A veces, lo normal también hace historia.